Buenas tardes, los que están aquí, los que están de camino, los que están en directo. Buenas tardes. Vamos a orar entonces y empezar nuestro plan de estudio hoy, que es el bautismo. Vamos a orar entonces y buscar la presencia del Señor para este momento. Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí en cada casa, cada hogar, en el trabajo donde está un hijo tuyo mirando por internet en este momento. Señor, que tu bendición alcance a esto, Señor. Los que están de camino también, a nosotros que estamos aquí, que tu presencia en este lugar sea tan fuerte que podamos sentir de manera que cambie cosas que necesitan ser cambiadas en nuestras vidas, Señor. Que la porción de cambio para hoy acontezca. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Amén. Amén. El bautismo. El bautismo. Aleluya. Es un tema precioso. Siendo tú bautizado ahora mismo o todavía no. Y para empezar me gustaría que pensásemos dos cosas. Una, la obligación que tenemos de estar bautizados es una orden de Dios, de Jesús para nosotros, nuestro Señor, y de hacer bautismos. Las ganas que tengo yo de ganar personas para Jesús, la tengo de bautizar. Y hasta el final, en los próximos minutos, los próximos casi 60 minutos, me gustaría que estuviésemos pensando de esta manera. Porque los que están aquí casi todos son bautizados, ¿no? Pero cuando vemos en la Biblia la ordenanza que tenemos nosotros de Jesús para bautizar a nosotros mismos, buscarmos el bautismo, tenemos también para bautizar personas. Entonces vamos a correr en ello. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate en estas palabras, Marcos 16:16. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, lo que he hablado antes. Aquí tenemos una ordenanza para nosotros. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En la versión de la Biblia en portugués dice está condenado, ya está, no será en el futuro, está ahora mismo, en el presente. Eso es para mí y para ti, ¿vale? Ahora, para que yo busque el bautismo, ahora, para que yo busque bautizar a la gente, por tanto, id y hacer discípulos. Esta es una orden para mí, ir y hacer discípulos. Lo primero que todos deben saber, no solo creyentes, sino todos, creyentes y no creyentes, discípulos de Cristo y no discípulos de Cristo, lo que todos necesitamos saber, debemos saber, es que el bautismo es una ordenanza de Jesús. No es una opción para nosotros. Luego vamos a entender por qué incluso yo no quiero esto como una opción. Yo quiero como orden. Me gusta tener esta orden, me gusta. Luego vamos nos enterando en el tema, ¿vale? El bautismo es una experiencia, una de las más importantes, significativas y hermosas de la vida cristiana. Si no lo tiene, serás muy bendecido cuando te entregues a ello, a él. No se trata de una tradición de la iglesia. No se trata de doctrinas denominacionales. Se trata de mandato bíblico. Mateo 28:19 dice: para darnos ejemplo, Jesús comenzó su ministerio siendo bautizado. Qué maravilla, ¿no?
y concluyó su ministerio ordenando a sus discípulos que bautizasen a las personas. Algunas preguntas que dan norte, orientación a nuestro estudio y que debemos tenerla en cuenta todo el tiempo en los próximos minutos, ¿vale? ¿Qué es el bautismo y por qué es importante? Otra, ¿cómo, cuándo, quién, dónde se debe bautizar? Eso es muy importante. Vamos a trabajar en esta situación hasta el final. Otro, alguien que fue bautizado cuando de niño, por aspersión en otra iglesia evangélica, necesita bautizarse ser bautizado en nuestra iglesia otra vez. Mira, no es normal en España, pero en otros países donde vengo yo, por ejemplo, hay muchas iglesias que la manera de bautizar es por un baño en la persona o por aspersión. Y cuando llegue a una iglesia que bautiza por inmersión, ¿qué debemos hacer? Vale, es una pregunta que pretendo que sea contestada a lo largo del estudio, ¿vale? Sigamos entonces. ¿Qué es el bautismo? De la lengua griega, bautismos es sumergir, bucear, hundir. Eso es lo que quiere decir no solamente la palabra para nosotros si vamos a traducirla, sino también su significado. Ahora, el bautismo cristiano es una decisión que hace pública la confesión de fe y de seguimiento de Jesús. Amén, ¿hasta ahí? Además, el bautismo cristiano tiene dos grandes símbolos. Vamos a ver en la Biblia, ahora veremos. Muerte para el mundo y nueva vida en Cristo. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El bautismo no es una invención de nosotros creyentes, ¿vale? Los judíos ya lo hacían por dos motivaciones por lo menos. Vamos a ver. Ellos hacían por motivación religiosa o motivaciones religiosas, pero para nosotros no es así. Vamos a ver lo que decía, por ejemplo, San Agustín: quita el espíritu. ¿Y qué es agua sino agua? Lamentablemente para muchos cristianos también es así. Agua es solo agua. Para nosotros no. Vamos a ver enseguida. Hay dos tipos de ceremoniales de purificación en el judaísmo. Eso vamos a ver ahora. El primero, que se llama Nedlan y Adahim, es un lavado de manos y pies.
está practicado para purificación antes de las oraciones, antes de la comida o por la mañana cuando despierta. Eso por higiene, no solo, pero sí también como un ritual sagrado. Es que para un judío higiene es sagrado. Eso está bien, no está mal. Deberíamos todos pensar así, pero vamos a ver qué pasa aquí. Por ejemplo, como ritual sagrado, Jesús lavó a los pies de los discípulos. Esto era muy importante, principalmente antes de las refecciones, ¿vale? Pilato, por ejemplo, lavó sus manos, pero ese estaba haciendo una alusión a los que hacían los judíos. Estaba de broma ahí, ¿vale? Pero estaba diciendo con esto, porque significaba esto para también para los judíos: limpio mis manos del sacrificio de este inocente. Pero lo que quiero decir es que este Yadahim es un ceremonial de lavar partes del cuerpo, pero no solo por higiene, sino también por rito sagrado, ritual sagrado. Ahora, esto se llama tanque también, pero que tevilá es la palabra en hebreo para nosotros, que curiosamente es decir bautismo o inmersión, si vamos a hacer una traducción. Es como lo que pensamos nosotros en la práctica. ¿Y para qué estaba hecho esto? Si sumerge, esto es un mektivet, este tanque para nosotros en español, en hebreo mektivet, tanque de purificación para participar de los rituales de sacrificios. Incluso hay quien diga que aquí entraba también personas desnudas, no con ropas, algunos que no se importaban. Había siempre varios tipos de judíos, ¿vale? Como hoy. Entonces algunos incluso sin ropa para purificar el cuerpo y el alma, como pensaban, ¿no? El tevilá, este último, es lo que más se conecta con los orígenes de nosotros cristianos, de nuestro bautismo. Es decir, el bautismo no empezó con nosotros no inventamos el bautismo, ¿vale? El bautismo ya existía entre los judíos, y como somos nosotros descendientes, por así decir, porque todos los primeros cristianos eran judíos, básicamente, tenemos ahí sus tradiciones también, pero que no en un tanque como hacían en el tevilá para purificación. Hizo Juan Bautista en mucha agua, ¿vale? Aquí tiene el mismo significado de aquí, pero aquí un significado religioso. Aquí Juan aplica el significado espiritual. Es como aplicar la ley que ellos ya vivían. ¿Quién debe ser bautizado y está listo para ser bautizado? ¿Quién? En primer lugar, debemos pensar que las personas que escucharon el Evangelio, escuchar no solamente de oír con los oídos físicos, ¿no? Sino asimilar en su espíritu la palabra de Dios. 2, el que creyó, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Juan 20:31. Pero eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces el que creyó luego, y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, aquí dice será condenado en el futuro. Hay otras versiones de Biblia que puede encontrar, está como en el presente, está condenado. Alguien que creyó y no está bautizado, ¿está salvo? Esa es una pregunta normal, ¿no? Muchos la hacen. Alguien que creyó y no está bautizado, ¿está salvo? La pregunta parece simple y la respuesta también, pero vamos a ver. Es cierto que el bautismo no es una condición para que alguien sea salvo, pero debemos hacer otra pregunta antes de contestar esta. La pregunta es:
alguien que creyó y no está bautizado, ¿está salvo? Hacemos una pregunta entonces para tener la respuesta. ¿Por qué no está bautizado? Esa debería ser la pregunta. Para responder a esta, ¿está salvo? Debemos entonces hacer esta. ¿Por qué no está bautizado? Los salvos que están seguros de su salvación desean el bautismo, pero desean con muchas ganas. Eso es normal, ese es el natural del salvo, porque el bautismo es una confesión pública de arrepentimiento de los pecados y producto de la decisión de vivir una vida nueva en Cristo. Luego, alguien que no está bautizado, por esta razón, no está salvo, depende, ¿por qué no está bautizado? El tercer lugar entonces, el que reconoció su vida de pecado, se arrepintió de sus pecados y decidió cambiar su vida y vivir como salvo. Estas son las personas que deben ser bautizadas y que están listas para ser bautizadas. En el caso de Jesús, muy bien, Jesús, vamos a pensar, por ejemplo, es un poco gracioso esto. El que reconoció su vida de pecado, pero Jesús se arrepintió de sus pecados, pero Jesús, y decidió cambiar. Jesús, no, es que Jesús tiene un sentido singular para él, el bautismo, ¿vale? Vamos a ver un poco. Jesús es nuestro ejemplo de obediencia y humildad. Humildad, porque como dijo Juan, vienes a mí, pero yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Eso hablaba Jesús de la profecía. Entonces, Juan, como dijo, vale, entiendo. Dos, primero, para Jesús, obediencia y humildad. Después, consagración. Eso es muy interesante porque, mira esto, es un pasaje muy largo de Levítico, pero solo una parte. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Con agua. Estamos hablando de la consagración de Jesús. Muy bien. Luego, para dar inicio a su ministerio profético de reinado y de sacerdote. Mira, solamente los reyes y los sacerdotes eran ungidos con agua y aceite. Pero vale, con agua entiendo, Jesús fue bautizado. Estamos hablando de su consagración, de empezar su ministerio. Luego, ¿dónde está el aceite en el bautismo de Jesús? No hubo aceite. Los reyes y sacerdotes estaban bautizados también con aceite en su consagración. Recibían consagración con aceite, porque el aceite significa el Espíritu de Dios, ¿vale? Es la simbología. Pero ¿dónde está el aceite en la cabeza de Jesús? Sobre la cabeza de Jesús no había necesidad del aceite en su bautismo, porque con el agua estaba siendo lavado, pero el mismo Espíritu Santo vino sobre él y dijo que en una forma de paloma, luego una voz que salió del cielo. Pastor Fernando, en tu consagración pastoral, si echaron aceite, ¿preferiría aceite o una voz veniendo del cielo? Parece que con Jesús no hacía falta el aceite. El Espíritu Santo estaba en persona en su consagración. Ahora, cuando decimos en el agua, es interesante, es una curiosidad esto. ¿Por qué? Dijo Jesús, porque el misterio que necesita pasar conmigo va a cumplir la justicia, va a cumplir la profecía. ¿Sabe qué pasa?
Jesús es el Cordero de Dios. Y Moisés había profetizado que vendría alguien de dentro del pueblo y que sería más grande que él. Y todas las profecías decían lo mismo. Era él el Cordero de Dios. Pero ¿sabe qué hacía? Antes de un sacrificio, el cordero, antes de ser sacrificado, era lavado, era limpio. Jesús está cumpliendo en su bautismo toda la profecía. Como Cordero de Dios, entró en el agua para que alguien en una función sacerdotal lavase a él para que saliese de ahí, como dijo Juan días después. Mira, este sí es el Cordero de Dios, y cumplió todos los ritos de un cordero. Para el sacrificio ahora está listo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Yo he preparado este cordero para el sacrificio. Muy bien. El bautismo es el sello de la fe. Bíblicamente, el bautismo cristiano es una confesión de fe, pero vamos a ver qué más que esto. Un registro documental histórico, un desafío. No voy a preguntar ahora, pero un desafío. ¿Te acuerdas tú el día que fuiste bautizado? No es para contestar, solo desafío para pensar. Debes se acordar de esta fecha como se acuerda del día de tu nacimiento y el día de tu boda. ¿Vale? Eso es muy importante. Hablamos mucho del bautismo y de la seriedad, de la importancia que tiene para nosotros. Pero no es muy normal encontrar creyentes que se acuerden de la fecha de su bautismo. Pero bueno, vamos. El bautismo es un documento histórico y espiritual de la decisión que uno hizo por Jesús, ¿vale? Y este documento histórico y espiritual habla de símbolo de liberación y culpa de pecado. Esto es más importante de que el día de tu nacimiento del vientre de tu mamá. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Guarda esto: fuere bautizado será salvo. Guarda esto. Aquí en Marcos 16, 15, 16 están las principales razones por las cuales no bautizamos a los bebés. ¿Vale? Vamos a entender eso tranquilamente, muy sencillo. Ni en este texto, ni en ninguna otra parte de la Biblia dice que los recién nacidos, los bebés, están en pecado y necesitan arrepentimiento. ¿Verdad que sí o no? ¿Amén o no? Sí. Por eso tampoco podemos validar el bautismo de bebés. Es necesario creer. Eso está imposible para un bebé. Arrepentirse, esto está un poco difícil para el bebé. Y decidir vivir la experiencia del bautismo. Un bebé no puede decidir por esto. Bautizar un bebé es y casi que igual a bautizar a los muertos. Algunas denominaciones religiosas, incluso pseudoevangélicas, también bautizan a los muertos. Bautizar a un bebé que no puede decir: yo entiendo, yo creo, yo quiero ser bautizado, es casi que lo mismo que bautizar a los muertos. ¿Entiendes? Un detalle es que también nosotros aquí en nuestra iglesia y en la mayoría de las iglesias evangélicas no predicamos proféticamente a los niños. No hacemos esto, ¿vale? Hay una diferencia entre predicación profética y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñamos a los niños, como está escrito, que debemos enseñar a los niños en Proverbios 22:6, en el camino que debe caminar, que debe andar, para que puedan creer, comprender quién son en relación al pecado y la condenación humana, y deseen profesar su fe de manera racional en Cristo a través del bautismo. ¿Vale? Cuando digo que nosotros no predicamos proféticamente a los niños, por ejemplo, a los domingos, cuando los niños salen para su clase,
no salen del culto. Por lo contrario, entran en el culto porque van a escuchar el evangelio en su lenguaje. Eso estoy hablando de enseñanza y aprendizaje. Aquí estamos nosotros con los niños. Lo que hacemos es presentar nuestros hijos, nuestros niños a los primeros. Esa es una tradición muy antigua que los hebreos, los judíos también lo hacen. Presentamos nuestros hijos, nuestros niños a Dios. No bautizamos a ellos. El bautismo para los cristianos auténticos, para los cristianos de verdad, es la circuncisión del corazón. Siempre vamos a encontrar en la Biblia santidad y higiene. Es que no se puede separar. Entonces, por ejemplo, la idea de la circuncisión, piénsalo, el pueblo estaba fuera en el desierto, no tenía mucha agua. Entonces el Señor le dio una orden, que los niños, muy niños, y los que están viejos, que empiece ya. Deberían cortar la parte de la piel que guarda suciedad en sus genitalias, ¿no? ¿Por qué? Los hombres no tenían mucho el agua. Luego, en tener relaciones con sus mujeres, contaminaban sus mujeres. Dios siempre exigió de su pueblo higiene, pero no hay mucha agua aquí en el desierto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pacto. Corta el que puede guardar suciedad. Corta. Eso vamos a ver que después Pablo usa como que de corazón. ¿Vale? La piel que puede hacer guardar pecado, guardar suciedad en tu corazón, córtala. Quítala. Por eso Pablo llama el bautismo, que está hablando de agua, de circuncisión del corazón. Lo que los antiguos llamaban de limpieza, de higiene, y eso como pacto con Dios, Pablo ahora llama el bautismo, que está hecho con agua, de circuncisión del corazón. Es que no puede tomar el corazón y cortar la piel del corazón. Lava el corazón con el agua, aquí representado por el bautismo. Vemos en el Antiguo Testamento que los judíos tenían la circuncisión como registro de su fe. Amén. En el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo relacionando la circuncisión con el bautismo y afirmando que el bautismo es sepultar con Cristo el hombre carnal y resucitar para una nueva vida. Pablo traduce el bautismo como la circuncisión de Cristo, circuncisión del corazón. Colosenses 2, 11 y 12. En él también fue circuncidados con circuncisión no hecha a mano, como los antiguos hacían. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo que para los judíos era la circuncisión, registro de su fe, para los cristianos el bautismo es su registro de fe, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Muy bien. No me gusta hablar solo. Me gusta escuchar a los hermanos, pero si hago pregunta no contestan. Entonces, así que podemos hacer ahora parejas y tenemos 2 minutos para hacer estas preguntas. ¿Qué fue nuevo para ti? Si hay algo, comenta. Si no, pasa nada. Incluso porque no estoy hablando novedad, ¿vale? ¿Qué no entendiste? ¿O qué te está hablando Dios hasta ahora? ¿Podemos hacer esto en 2 minutos? Reunir entonces en parejas, por favor. Los que están en casa, nos viendo por internet, puede hacer lo mismo. Reúne entonces con sus hijos, con su pareja o a un solo y escribe algo y puede enviar por chat, ¿vale?
Un minuto más. $30. Amén. Entonces, la primera pregunta es, ¿te gustaría comentar algo? Vamos a empezar así, ¿sí? ¿Vosotras dos quieren comentar algo que fue nuevo o que simplemente le gustaría comentar? Vale, vosotros. Es que todavía siguen discutiendo. Sí. Vale, gracias. Muy bien. Virgilio, ¿habla algo? Amén. Amén. Volviendo a vosotras, ¿quieren hablar? Interesante. Sí. Vale. Ajá. 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 Sí. Vale. Vale. Ahí está. Gracias. Mira, ¿sabe qué pasa? Muchos de nosotros pensamos en el bautismo como una práctica mística y que vamos a entrar en el agua y lo que debe ser simbólico, profético, espiritual, pensamos de manera mística y que cuando salí de ahí estoy cambiado. De verdad es que debes bautizarte y el trabajo de cambio es tuyo. Es el creyente que debe decidir seguir a Cristo y que debe buscar el bautismo para concretar esto. Y él decir, por el bautismo digo yo a todos, y bueno, los que necesitan saber que muero yo aquí para vivir una nueva vida con Cristo. Y no es la responsabilidad de Cristo, esta es mi responsabilidad. Vale, muy bien. Sí, vosotros. Vale.
Vale. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Vale. Mm. Vale. Mm. Vale. Lo que comentas me has recordado algo muy importante. Gracias. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué algunas personas no desean el bautismo? Claro, hay muchas respuestas, pero fíjate en esta para que podamos seguir y vas a encontrar mucha identificación en ello. Porque muchas personas no quieren, por ejemplo, el matrimonio hoy, los papeles. ¿Por qué no quieren compromiso? ¿Sabía que todos saben que, todos, creyentes y no creyentes, que si buscan el bautismo, saben que la decisión que están tomando es de seguir a Cristo y ser discípulo de Él? Así como muchos no quieren los papeles, porque así está más fácil divorciarse o separarse, porque no está necesario divorcio para el que no tiene papeles. Es interesante, cuando hablo con personas que no son creyentes y que van a la iglesia una vez u otra, lo que me dicen ellas, mira que yo no estoy bautizado. O sea, es casi que como decir, puedo hacer lo que quiero. ¿Te parece? No me exija compromiso porque no estoy bautizado. Pero bueno, ¿qué te está hablando Dios? Esto me preocupa siempre, ¿vale? Eso me preocupa siempre. Más que esto, me preocupa esto. Así que cuando nos reunimos, esa es una práctica que tengo yo. Cuando voy a la iglesia, cuando voy al curso, que sea, voy a leer la Biblia, la preocupación que tengo es, ¿qué está hablando Dios? Lo que quiero es escuchar a Dios. No el predicador, no es el que está hablando, es Dios. Entonces, es solo un recuerdo. Siempre que estuvimos reunidos, pensaron en ello. ¿Qué me está hablando Dios? Porque Dios siempre está hablando, siempre, o casi siempre. Casi siempre está hablando Dios. ¿Podemos seguir? Amén. Vale, gracias. El bautismo salva. Volvemos a pregunta, ¿no? Qué pregunta mala. El bautismo salva. Qué insistencia. No, el bautismo no salva. Claro que no, pero vamos a tener en cuenta lo que está hablando Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira, fíjate en esto. ¿El bautismo salva? No. En el contexto de Marcos 16, creer es confiar. Casi siempre que vamos a ver esta palabra en la Biblia, creer, debemos pensar en confiar. Confiar, ¿vale? Hay sentidos diferentes, pero cuando vemos en el contexto, creer no es pensar que existe, no, es confiar. Muchos en el mundo creen que Jesús existió. Eso no es difícil. Hay muchas personas que creen que Jesús existió. Incluso hay personas que creen que Él resucitó y que existe vivo hoy. Pero creer en ello y confiar en ello son cosas diferentes. ¿Te parece? Es Jesús quien salva, ¿vale? Jesús salva al hombre de la condenación de los pecados y de la condenación eterna. A la persona que por la fe le confía su vida. El bautismo es el resultado de esta confianza y entrega de su vida. Mira, quien no cree ya está condenado, como dice algunas versiones de Biblia, ya está condenado, independiente de cualquier cosa. Si no cree, no es si no está bautizado, es si no cree, ¿vale? No es si está bautizado. Si no cree, ya está condenado, es lo que dice el Señor. El bautismo no salva, pero no ser bautizado, dependiendo del motivo,
puede significar también estar condenado, porque puede significar que no cree. Y dijo Jesús: acuérdate de mí. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerda de dos ladrones que estaban al lado de Jesús? Uno de ellos, no voy a hablar de esto porque no es el tema, pero algunos historiadores dicen que este hombre conocía a Jesús. Bueno, mucha gente conocía a Jesús, pero este hombre había rechazado sus enseñanzas. Pero en la hora de su muerte, dijo: bueno, aquí estoy. Jesús, acuérdate de mí. Jesús dijo: sí, por supuesto. He hablado contigo toda la vida. Una conversación un poco así. Pero los dos se conocían. Y él dijo: acuérdate de mí cuando estuviera en tu reino. Este hombre murió en este día. No pudo bajar de la cruz para bautizarse. No estaba bautizado. ¿Estaba salvo? Mira, dependiendo del motivo porque uno no está bautizado, sí que tiene que ver con la fe. Pero dependiendo del motivo, por ejemplo, conozco personas: mira, ¿por qué no está bautizado? Porque no veo que llegó la hora. ¿Hay fe en ello? ¿Hay fe en este hombre? ¿Por qué no está bautizado? Porque no me gusta la idea de asumir un compromiso así. ¿Cuál es el motivo que no está bautizado? No me gustaría asumir un compromiso así. ¿Tiene fe? Está condenado porque no cree. Porque el que cree desea el bautismo con todas las fuerzas. Amén. Aleluya. El bautismo cristiano es el resultado de la fe en Cristo y de la necesidad de confesión pública, de arrepentimiento de pecado, de amor a Jesús y a su evangelio. Me gustan estas frases que los hermanos me enviaron. Estar bautizado para mí es el resultado de mi seguridad de salvación. Este chico tiene 15 años. Me encanta. Para mí, haber sido bautizada fue declarar que he sido rescatada por Cristo, hermana Rita. Para mí, estar bautizada es confirmar mi elección de seguir a Jesús. Me encanta esta señora. Estar bautizado es mi testimonio público de fe de que fui salvado por Jesús. Me encanta este señor. Para mí, ser bautizada fue mi demostración de fe, amor y obediencia al mandato de mi maestro Jesús. ¿Conocen a esta señora? En mi bautismo cumplí el mandato del Señor y ha sido un honor presentar públicamente mi fe en Jesucristo. Guapo. Haber sido bautizado para mí fue haber nacido de nuevo. He decidido abrir todas las puertas de mi corazón. Mira que estábamos hablando antes. ¿Quién decidió, el Señor o Él? Él. He decidido abrir todas las puertas de mi corazón al Espíritu Santo. Y Él cambió mi vida. ¿Por qué Él cambió mi vida? Porque he decidido abrir mi corazón para Él. Para amar a mi prójimo y hacer nuevos discípulos. Este aquí es muy creyente, ¿no? Un abrazo, Roberto. Creo que está mirando ahora por internet o mirará. Mira esto. El paso consciente que como creyente en Jesús hice como testimonio de mi fe en Él. Guapa. Para mí el bautismo fue enterrar. Mira, esta expresión es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Me gusta esa expresión. Enterrar mi pasado para siempre y comenzar una nueva vida. Mónica. Historiadores relatan que durante el gobierno del emperador romano Decio, 250 Anno Domini, ¿no? Después de Cristo, a través de decreto ordenó la ejecución
de no ciudadanos bautizados en el cristianismo bajo acusación de obstinación. Y los acusados de estar bautizados deberían realizar un sacrificio pagano a los dioses en la presencia de jueces romanos y recibir de ellos un certificado firmado o la muerte. El bautismo para esos cristianos era decidir entre la fe en Cristo o la muerte. La fe en Cristo o la muerte. Un certificado de que soy un pagano idólatra o la muerte. No sabemos el número de cristianos que se murió, pero muchos prefirieron la muerte a ser pagano, a tener un certificado firmado por jueces romanos. No me acuerdo exactamente el nombre de este hombre. Creo que Justo González. Cuenta en uno de sus libros, no me acuerdo bien si la era de los mártires o la era de las tinieblas. Bueno, no sé, hay 10 libros de él. Y en uno de estos dos, creo, él dice, había una cola de personas para serem bautizadas. Había un obispo cristiano, líder de un grupo de iglesias cristianas, en un tanque de madera en la plaza. Personas subían para este obispo bautizar, este pastor bautizar a esa persona, y bajaba por otra escalera mojado. Y al otro lado había un soldado romano con una espada de 50 centímetros y mataba a la persona en la calle por decreto, porque así decía el documento que puede hacerlo, y mataba a la persona en la hora, y otros soldados la llevaban. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué tamaño era esta cola? ¿Tenía ahí 2, 3 personas más para ser bautizadas? No. Justo González dijo que no se puede contar el número de personas que prefirieron la muerte en plaza, en la calle, por ser bautizadas. El bautismo nos salva, pero es parte de la vida y de la convicción de salvo. El bautismo revela la fe del cristiano y lo identifica con Cristo. Pero aquí me gustaría llamar la atención de los hermanos. Nosotros somos bautistas. ¿Por qué nos llaman así? ¿Por qué el nombre de nuestra denominación es bautista? ¿Qué piensa? Hay una cosa que me incomoda mucho. Como dije antes, para mí tan importante como ganar personas para Jesús es bautizarlas. Hay 2 órdenes de Jesús. Una es para las personas que deben bautizarse o serem bautizadas, y otra para nosotros. Debemos bautizar personas. Hay una orden de Jesús que van, id por todo el mundo y predicar y bauticen las personas. Es que la persona no se bautiza, ¿no? Nosotros necesitamos bautizarlas. Muy bien. El bautismo es la apropiación pública de la vida eterna. Eso me encanta muchísimo. Ser bautizado es tomar para sí lo que Jesús ha dado en su obra en la cruz. El bautismo significa esto: tomar para sí lo que Jesús ha dado en su obra en la cruz. Una pregunta: ¿la salvación es por obra? Sí, es por obra de Jesús. La salvación es por obra de Jesús. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Apropiación pública de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
El bautismo es más que un testimonio de fe. El bautismo es la revelación de qué tipo de fe vive el cristiano. Me acuerdo, yo era muy jovencito, la primera iglesia que he trabajado. Y hemos pasado 30 días en interior, en una ciudad muy pobrecita. Y ahí, al final de estos días, hemos pasado toda la noche con algunas personas que hemos ganado para Cristo. Y 3 chicas adolescentes. Estábamos hablando de cosas, estaban despidiéndose de nosotros. Por la madrugada, una de las 3 dijo, estábamos en equipo, mira, había una caja del agua, un tanque, al fondo de la casa. No puede irse sin bautizarnos. Hay agua aquí. ¿Por qué no podemos ser bautizadas? Pero ¿qué pasa? Luego vamos a ver ahora, antes de terminar. Era que yo no era el pastor de la iglesia. La iglesia era una congregación, un punto de misión, y tenía su pastor en la capital. Y estas chicas lloraron muchísimo porque nosotros no podíamos bautizarla en la hora. No es solo una manera de profesar su fe, de confesar tu fe. Es incluso de decir qué tipo de fe tienes tú. Me llama la atención personas que están bautizadas pero no saben por qué se bautizaron. No se acuerdan la fecha de su bautismo. Se acuerdan de su bautismo en el día de Santa Cena en la iglesia. Muy bien. En Romanos 6, 3, 4 están las principales razones por las cuales, ¿por qué no bautizamos por aspersión? ¿Vale? Ni en este texto, ni en ninguna otra parte de la Biblia se dice claramente que el bautismo por aspersión debería ser practicado por nosotros. Validar el bautismo que no sea por inmersión sería renunciar a símbolos muy importantes para nosotros porque están en la Biblia: sepultura del viejo hombre, resurrección y nueva vida. Pero es una pregunta que hicimos en el comienzo, ¿verdad? Es que estamos llegando al final, volvemos a ella para contestarlas. Alguien que ha sido bautizado por aspersión o ablución, como se echa mucha agua, no solo poca agua en la cabeza, en una iglesia evangélica, porque hay muchas iglesias reformadas evangélicas que lo hacen, necesita ser bautizado nuevamente en nuestra iglesia. Claro, lo que estoy hablando no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que hemos conversado los pastores, porque así es en la iglesia, no es mi opinión, ¿vale? Mira, si uno fue bautizado adulto o suficientemente maduro para responder conscientemente a la razón de su fe, si fue alguien que escuchó el evangelio y creyó y reconoció su condición de pecador y se arrepintió de sus pecados y decidió cambiar su vida y vivir como un salvo, todo esto será más tomado en cuenta por la persona misma esta y por los ancianos de la iglesia, de que cómo fue la forma de que la persona fue bautizada, incluso la edad a la que fue bautizada, ¿vale? Luego, la edad. No bautizamos niños, no bautizamos los bebés, pero si tiene edad suficiente para responder conscientemente a la razón de su fe, un bebé no puede hacerlo. Pero es una persona que tiene conciencia, pero fue bautizada por aspersión, pero tiene conciencia de su vida en Cristo. Bueno, todo esto que hemos leído, la iglesia, los ancianos se reúnen y deciden lo que va a pasar con esta persona. ¿Vale? He visto personas que estaban bautizados, pero no tenían ninguna razón su bautismo. No sabía lo que estaban haciendo con él. No era un bebé, pero no tenía ninguna idea. Y la persona pidió para ser bautizada porque no sabía lo que había pasado con ella. Pastor Fernando también tiene experiencia así. Creo que Vigilio también, final también. Bueno, son situaciones que deben ser conversadas entre los ancianos de la iglesia como se hacía
desde muchos mil años y hasta hoy, ¿vale? En nuestra iglesia, cuando bautizamos a alguien, siguiendo las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, sumergimos a la persona en el agua, declarando simbólicamente que esta persona fue sepultada con Jesús en su muerte, y cuando la suspendimos estamos declarando espiritualmente su resurrección junto con Cristo y su vida nueva. Por eso el bautismo nos identifica tanto con Cristo y con la fe cristiana. Amén. ¿Cuánto tiempo una persona necesita para para ser bautizada? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2, 3 años de creyente en la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Vale, vamos a ver si la pregunta responde a ella misma. Si después de poder responder el motivo de su fe, haber escuchado el evangelio, creer, reconocer su condición de pecador, arrepentirse de sus pecados y decidir cambiar su vida y vivir como una persona salva, ¿cuánto tiempo después la bautizo? Bueno, ¿cuánto tiempo llevará a alguien para reconocer sus pecados, escuchar, creer? No lo sé. ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? 2 semanas? ¿Un mes? ¿Un año? No lo sé, pero cuando esté lista, inmediatamente, míralo. Esta historia habla de un hombre que iba de camino para su casa, volviendo a África, y luego vino Felipe y paró este hombre y preguntó: ¿entiendes que está leyendo? Bueno, ¿cómo puede entender si no me explica nada? Entonces le voy a enseñar. Y enseñó de Jesús. Aquí tenemos el primer bautismo cristiano con claridad y detalles de cuándo y cómo se debía ser bautizado un nuevo convertido. Era importante que fuera en agua, y tenía mucha agua, porque ellos se encontraron, y no fue por aspersión. ¿Crees que alguien viajaría en aquellos días sin agua en su bagaje? Tenía agua. ¿Por qué no fue bautizado entonces por aspersión? Porque ellos entendían la motivación y el motivo del bautismo. Entonces encontraron agua. Este hombre encontraron el camino. Había agua que los dos entraron. Y ahí Felipe bautizó a este hombre. Él escuchó y aprendió acerca de Jesús. Creyó de todo su corazón. Y Felipe preguntó. Él dijo que sí. Bajaron los dos entonces de agua suficiente para emergir. Muy bien. Ahora, ¿quién? Seguramente el etíope viajaba con agua, claro, pero ellos sabían que el bautismo es por inmersión, porque la palabra bautismo es inmersión. Y lógicamente, mira, esto es muy interesante. Juan bautizaba en el Jordán, ¿se acuerdan? Pero él también se mudó del Jordán, porque el Jordán no había épocas en el año que no había ahí mucha agua. Luego se mudó para Enón, que es cerca de Salim, dice en Juan 3:23. Y el motivo es claro. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, muchas aguas. Muy bien. Claro, el bautismo por aspersión o por vertimiento de agua, ablución, algunas veces es necesario, ¿vale? Y para que no quede duda, por ejemplo, hay una duda de cómo fue bautizado el apóstol Pablo, porque estaba dentro de una casa, no un río. Si alguien me dice que Pablo fue bautizado por aspersión, ¿vale? Está mucho más importante todo lo que hablamos antes, la razón de la fe, la conversión en el corazón, la decisión de vivir por Cristo, que cualquier otra cosa. Pero no está claro el texto bíblico que fue bautizado por aspersión. Por ejemplo, hay iglesias, bautisterios, que está del tamaño de mitad de una persona. ¿Se acuerdan de las 3 chicas del interior de Brasil que pidieron para ser bautizadas? Porque tenía al fondo de la casa un tanque, una caja con agua. No sabemos cómo Pablo fue bautizado, pero bueno, algunas veces, por ejemplo, una persona que está enferma y no puede. Yo he conocido un anciano que se convirtió, estuvo en el hospital casi un año y se convirtió en el hospital y no saldría del hospital. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejar que este hombre muera si quiere él el bautismo?
no puede hacerlo. Preguntamos a los médicos si podía. Los médicos dijeron que sí, no pasa nada. Este hombre sabía exactamente quién era. ¿Vale? Bien. Eso solo para no quedar duda, ¿vale? Nos vamos para aquí otra vez por el tiempo. A lo mejor, ¿qué tiempo tenemos? ¿Ya? ¿Y no me avisaron nada? O son mis amigos o mis enemigos. Pero bueno, ¿dónde debemos bautizar? Vale, mira, no hay lugar específico para el bautismo. Puede ser un bautisterio fijo, móvil, río, piscina, donde haya suficiente agua para este acto profético en la vida de la persona. Amén. Aleluya. ¿Quién? Es que uno no se bautiza, necesita de un bautizador. Alguien necesita bautizar, pero ¿quién? Se necesita alguien que administre el bautismo. Felipe bautizó el etíope, ¿vale? Pero Felipe no era pastor, no era pastor. Alguien que esté cubierto con la autoridad de Dios y de la iglesia. Un discípulo de Cristo bajo la iglesia y reconocido por la iglesia para hacer esto. Una señora vino y me dijo: mis hijos, mis nietos están todos bautizados. Yo he bautizado en mi casa. ¿Entiende el problema ahora? Llega una persona en la iglesia con hijos y nietos. Están todos bautizados. Yo he bautizado a todos. Vale, mira. Con todo cariño. Entiendo que usted es una creyente comprometida con el Señor, de verdad. Pero, ¿estaba usted cubierta por la iglesia? Por Dios yo no dudo, no pregunto. Pero por la iglesia. Sé que era una discípula de Cristo, pero estaba bajo de alguna iglesia. ¿Estaba reconocida por ella? No. Necesitamos conversar sobre esa situación entonces, porque eso no es un juego. Estamos hablando de un registro histórico y espiritual que tiene poder de incluso matar. Si esto se pasase 1800 años atrás, en que personas estaban siendo muertas por bautizarse o por serem bautizadas, ¿había usted bautizado a tus hijos y nietos y todos? ¿Y tus hijos y nietos desearía el bautismo? ¿Entiende entonces la confusión para solucionar, no? Muy bien. Resumen, aquí acabo yo, aleluya. Perdóname por la hora, pero como dije, no me avisaron, no son mis amigos o mis enemigos. Pero bueno, el bautismo tiene un método, un significado y una razón. El método, inmersión. Esta parte es la parte que más me ha gustado mientras preparaba estas diapositivas, y esta parte está hecha por Pastor Fernando, ¿vale? No por mí. El bautismo tiene un método, un significado y una razón. Es poético incluso. El método, inmersión. Cualquier otro método es distorsionar el significado profundo del bautismo. Amén. Si hay que acordar de alguna cosa que hablamos, se acuerda de este final, ¿vale? Significado: nuestra identidad con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Nuestra nueva vida en Jesús es el significado del bautismo. El esfuerzo de dejar para atrás el pecado. Una razón o la razón. Confesión máxima de Cristo. Mira, yo no conozco otra. No conozco otra. Confesión máxima de Cristo. Puede hablar lo que quiera. Si uno está predicando con mucha fuerza, con mucha vivencia, puede ser así, con mucha fe, y pregunto yo, ¿está bautizado tú? No, todavía no, pero y sigue predicando. No lo sé. No lo sé. Si no está bautizado, porque para mí
o para la Biblia, o para Pablo, o para los que murieron en el pasado, el bautismo es la confesión máxima de Cristo como único Señor y Salvador. Testimonio público de fe, arrepentimiento y confesión de pecados, es obedecer y proclamar. Esta es una acción de proclamación del Evangelio de Cristo. Es demostrar la razón de la fe. Hay personas que dicen, no, ¿qué tiene que ver fe con razón? Es que, por ejemplo, el bautismo es demostrar la razón de su fe. Es decidir cambiar de vida y vivir como salvo. Y si no estás bautizado todavía, busca el pastor de tu iglesia para tener esta experiencia maravillosa. Si hace parte de nuestra iglesia, entonces busca el pastor Fernando y luego va a programar para organizar el servicio de bautismo para tu vida. Vamos a orar entonces. Santo Padre, gracias por el bautismo que usted nos ha permitido vivir. Gracias porque estoy bautizado yo, porque mis hermanos están bautizados. Gracias, Señor, porque muchos que escucharán lo que estuvimos conversando aquí ahora desearán el bautismo. Yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo produzca esta necesidad en los que no son bautizados, Señor. Así como hay muchos que al leer en la Biblia sobre el bautismo, historia de los mártires y todo lo que significa eso para nosotros, desean otro bautismo que no es necesario, tampoco posible, que esta gana invada el corazón de todos aquellos que no son bautizados aún y deseen el bautismo en las aguas. Esta maravillosa experiencia que tenemos nosotros, ellos también. Gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por los que están viendo por internet. Que usted pueda estar administrando también a sus vidas. Y aquellos que van a ver tiempos después que esto esté ahí en la internet, Señor. Bendiga en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Buen final de viernes y buen sábado que se acerca. A los que nos están viendo por internet, un beso en el corazón. Nos vemos mañana. Nos vemos, no, usted. Domingo, mañana tampoco. Domingo a las 11:30 de la mañana. Esperamos tú aquí. Un beso muy especial.